Daniel, en el capítulo 12. Hoy terminamos esta serie del libro de Daniel. Tiene bastante narrativa, pero también tiene sus páginas proféticas, y que son precisamente los últimos capítulos de este libro. Yo le quise titular al sermón de esta mañana, hermanos, el final de la historia. Y eso es lo que vamos a ver, porque es lo que nos describe parte, ¿verdad?, de lo que nos revela la Escritura, el final de la historia. Y usted sabe que el libro de Daniel, entrando en esa categoría de profético, pues a veces se complica al lector promedio de la Escritura. Incluso pues pueden ser creyentes y muchos sabemos que se relaciona y se complementa con el libro de Apocalipsis. Pero cuando empezamos a entrar a esos capítulos donde hay numerología, hay mucha simbología, a veces entramos, ¿no? Como, no sé si a usted le ha pasado, pero con cierto escepticismo de que vayamos a recibir bendición. ¿Por qué? Porque podemos decir, no, pues no le entiendo mucho. Algunas personas dicen que hasta les asusta y por eso pueden omitir esas lecturas, pero en esta mañana, hermanos, yo quiero insistirles desde que iniciamos esta serie en que vayamos a lo sencillo y aprendamos a leer bajo lo que sí es bien claro, y eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Vamos a ver dos cosas: el destino final de la humanidad y también acontecimientos finales que van a ocurrir aquí en nuestra tierra. Cuando yo tomé la primera curso más formal acerca del libro de Apocalipsis, el maestro nos recomendó un libro que se llama 4 puntos de vista sobre el Apocalipsis. Y ese libro se trata de que juntaron a 4 autores para que abordaran la manera como ellos interpretan el libro de Apocalipsis. Y le digo, es lo mismo con Daniel. Estos puntos, tal vez usted los haya escuchado, no son muy importantes en este momento, pero solamente se los voy a mencionar. Uno puede acercarse al libro de Daniel y Apocalipsis con un punto de vista preterista, o puede ser idealista, puede ser dispensacionalista clásico o dispensacionalista progresivo. Entonces, cada uno de aquellos teólogos que tengan uno de estos puntos de vista le va a hacer un sermón diferente acerca de este capítulo de Daniel. Van a tener sus variantes. Y yo quiero decirle que pues vamos a ver de la manera sencilla lo que sí es claro y nos puede traer esperanza, sin meternos en tanto debate, porque de eso se trata ese libro, ¿no? Un autor empieza a proponer la manera como interpreta los últimos tiempos, pero al mismo tiempo él está refutando lo que los otros 3 autores piensan. Y así cada uno llega el siguiente. Y bueno, solamente quería dar esa introducción para que sepa que va a ser este mensaje sencillo y no por eso nos va a robar bendición, sino que yo creo que es lo que más va a traer bendición al creyente cuando leamos este tipo de capítulos y veamos que se le puede sacar bastante provecho solamente yéndonos, poniéndonos en manos de Dios y pidiéndole que lo que sí es bien claro nos llene de bendición. ¿Qué le parece si hacemos una oración? Padre, yo quiero ponerme nuevamente en tus manos para pedirte que sea tu Espíritu Santo el que esté hablando y nos deje el mensaje principal, lo que tú tienes esta mañana para nuestros corazones, pero también lo que tú le revelaste de Daniel y a aquella audiencia lo que necesitaba saber. Tú tenías un propósito con este libro y nosotros queremos tener claro ese propósito. Queremos recibir ánimo en estos días. Queremos saber que tu alimento es el mismo, Señor, a través de los siglos, y que hoy nos puede traer gozo, nos puede traer esperanza. También, Señor, pues obra en cada uno de mis hermanos para que las aplicaciones que tengamos que también recibir y ser quizás confrontados sean para tu gloria, Señor, y podamos salir con una visión más correcta de ti y también santificándonos y pareciendo más
a Cristo Jesús. Nos ponemos pues en tus manos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, en Daniel capítulo 12, pues yo les recuerdo y le trataré de poner un poquito en contexto leyendo este primer versículo. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentran inscritos en el libro. Esta conversación, hermanos, inició en el capítulo 10 de Daniel. Daniel ya es un anciano y él está teniendo visiones desde que llega a Babilonia, desde que era un joven. Dios tuvo a bien derramar de su gracia para que pudiera ver acontecimientos futuros. Entonces estaba viendo hechos inmediatos, como la caída del rey Nabucodonosor, cómo se levantarían las siguientes naciones, los medos, los persas, hasta los griegos, pero cada vez que avanzaba esa parte de la historia, él seguía recibiendo más visiones, revelaciones, y llega a un punto donde él se abruma porque ya tiene 70 años, casi 70 años cautivo, y recuerda que estaba una profecía en los escritos del profeta Jeremías que decía que ese cautiverio se iba a terminar. Está viendo cómo pasan potencias mundiales, cómo están cambiando el rumbo de la historia, pero su pueblo sigue afligido, sigue subyugado ante estas naciones, siguen batallando, ¿verdad? En no contaminarse, y pareciera que la mayoría se ha contaminado. ¿Por qué? Porque ya después de que él hace esa oración de humillación para que Dios les permita regresar, efectivamente le toca vivir también el edicto donde les ordenan regresar a Jerusalén. Se terminan esos 70 años de cautiverios, pero son muy pocos los judíos que quieren regresar, y Daniel sigue teniendo pesar. Y él sigue poniéndose en manos de Dios y orando, buscando su voluntad, seguramente buscando respuestas a tantas dudas que tiene, porque él no comprende, ¿verdad?, cuándo va a ser la restauración de su pueblo. Y ahí es donde inicia la última revelación que él tiene. Dice en el capítulo 10, en el tercer año de Ciro, rey de Persia, un mensaje fue revelado a Daniel. Entonces él ya tenía 90 años seguramente, y esa revelación empieza a tener visiones. Se le aparece Jesús mismo en esa visión, y nuevamente va a tener un diálogo hoy en este capítulo. Y por eso iniciamos en ese versículo 1. Ya se le está revelando acerca de los últimos tiempos. Ya no son profecías que se le estaban revelando de dentro de 100 años, dentro de 200 años, de cuestiones cuando se iba a levantar el Imperio Romano. Esas profecías ya quedaron más atrás. Pero ahora se le está revelando al final de los tiempos. Revelaciones que se complementan, les decía, con el libro de Apocalipsis. Y quien está platicando con Daniel le dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos. Cuando la escritura dice aquel tiempo, es eso, hermanos, el destino final de la humanidad. Ya se está refiriendo este capítulo al final de la historia. Entonces nos plantea un panorama muy difícil. Fíjese, será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde entonces. A lo largo de toda la historia de la humanidad, Israel ha sufrido, pero dice que este es un tiempo completamente mucho peor. Así que dice, cual nunca hubo jamás, es que es la gran tribulación. Eso es lo que apunta, hermanos. La gran tribulación es un periodo que la Escritura nos dice, y no solamente el libro de Daniel nos habla de que va a llegar unas plagas terribles, se van a abrir sellos, van a haber señales en el cielo. Todos esos detalles se pueden ver más en Apocalipsis, pero es el mismo tiempo que está hablando Daniel.
Ahí, hermanos, primera cosa sencilla que yo quiero que usted vea cuando aborde estos tipos de capítulos es simplemente lo siguiente. En aquel tiempo, hermanos, no estamos solos, no estamos abandonados. ¿Por qué? Porque entra en la escena y se menciona solamente uno de las cosas que nos puede tranquilizar, y es un personaje que se llama Miguel. Se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Y piense simplemente en eso, hermanos. Cuando nosotros leemos esta escritura, si en el peor momento de la historia, quien se vaya a quedar, no nos vamos a quedar en especulaciones de quién va a vivir esa gran tribulación. Pero lo que sí está refiriendo aquí, hermanos, es que van a haber judíos en esa época. Van a haber israelitas de sangre pasando ese tiempo de tribulación. Y dice, ellos tienen un protector. Y es un príncipe que las veces que se llega a mencionar en la escritura, hermanos, siempre nos da esa sensación de que es digamos, el caudillo más poderoso de los ejércitos angelicales. Entonces, aquel capitán, pudiéramos pensar, de las huestes celestiales, va a estar activo, va a estar a favor del pueblo de Dios. Aún en los tiempos más difíciles, el pueblo de Dios, hermanos, nunca estará desamparado. Y eso simplemente le debe traer a usted esperanza. Y tiene que ver que estos capítulos, aunque todavía no empezamos, van a salir cifras que no vamos a tener tiempo de descifrar y mostrar todas las, pues sí, las posturas que existen. El libro que yo le comenté al principio tiene, me parece, 370 páginas. Entonces no podemos vaciar eso aquí. Pero simplemente vea eso, que está muy sencillo. Dios no desampara a su pueblo. ¿Y qué más, hermanos? Aquí se hace mención de la existencia muy importante del libro de la vida. Al final de ese versículo 1 dice, en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro. En la escritura, hermanos, vienen varias referencias a este libro y solamente le voy a llevar a dos pasajes paralelos. Vaya a Lucas capítulo 10 y esta es una mención de Cristo mismo. En el versículo 20, fíjese lo que dice. Sin embargo, no se regocijen en esto de que los espíritus se les sometan, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Cuando Jesús está hablando eso, de que hay una escritura, de que hay registros de quienes van a estar en el reino de los cielos, es el mismo libro que se menciona aquí en Daniel. Entonces hay esperanza. Nuestro Señor Jesús, lo más majestuoso que podía decir a aquellos discípulos que estaban maravillados en aquella ocasión porque estaban siendo usados para bendecir a muchas personas, decía, regocíjense más porque sus nombres están escritos en ese libro. Y vamos a estar yendo bastantes veces al libro de Apocalipsis, así que le invito a que vayamos a nuestra primera cita ahí en el capítulo 13, donde vamos a ver que también existe esa referencia de ese libro. Para Dios, hermanos, no es algo que tiene descuidado, en desorden. Él tiene registrado, Él cuida bien a aquellos que ha escogido desde antes de la fundación del mundo y se va a encargar hasta preservarlos y que lleguen a la gloria. ¿Y cómo sabemos eso? Porque tiene un libro, existe un registro de todas las almas que van a pasar una eternidad con Él. En el capítulo 13, versículo 8, les leo lo siguiente. Adorarán la bestia todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Entonces, si se fija, ese libro existe y está hablando de manera negativa. Los que no están inscritos en ese libro terminarán en el infierno, en el lago de fuego. Son aquellos que desde el inicio han estado en rebeldía. En aquellos tiempos finales, dice, serán capaces de adorar a la bestia y siempre estarán entregando sus vidas a Satanás y al servicio de él. Entonces, hermanos, se hace mención de la existencia de ese libro de la vida. Y a continuación, hermanos, si la escritura nos habla de ese libro, y en ese primer versículo nos está diciendo que van a haber vencedores
que van a ser protegidos por el mayor caudillo de Dios y que les va a ayudar a que su fe prevalezca hasta el final. Tenemos que ver el destino más detalladamente de aquellos que van a estar inscritos en ese libro y los que no. Vamos a regresar al capítulo 12 de Daniel, en el versículo 2. Dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Cuando nosotros nacemos aquí, hermanos, salimos del vientre de la madre, tenemos un lapso de todo el tiempo que Dios nos regale en nuestra vida física. Cuando llega a dejar de palpitar ese corazón, cuando morimos físicamente, ahí se acaba nuestro periodo, nuestro lapso, para ponernos a cuentas con Dios y asegurarnos que estamos inscritos en ese libro o no. Y una vez que se nos acaba ese tiempo, morimos y todos vamos al polvo de la tierra. Todos somos sepultados. Pero la Escritura dice que ahí no se termina la historia. El alma no se aniquila, no se destruye o desaparece en nuestro espíritu, sino que dice que nuestros cuerpos se levantarán del polvo de la tierra, y nos habla de los dos destinos. Aquellos que están inscritos en el libro de la vida son los que van a despertar para la vida eterna. Entonces, hermanos, los justos estarán en un lugar de descanso con la presencia de Dios. Nuevamente regrese al libro de Apocalipsis 22 y vamos a describir qué es ese lugar de descanso. ¿Qué les espera a aquellos que sí estuvieron inscritos en el libro de la vida? Solamente leeremos los primeros 3 versículos de este capítulo. Dice lo siguiente: después el ángel me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de frutos, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Ya no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará ahí, y sus siervos les servirán. Esto es, hermanos, lo que les espera a aquellos que serán despertados y levantados del polvo de la tierra en ese lugar de descanso. La misma gloria de Dios va a llenar el lugar, va a iluminar el cielo, el lugar de descanso, y nos convertiremos en siervos, en adoradores. Ahorita en nuestro periodo de alabanza, por eso yo creo que es una de las teorías, ¿verdad? Que vamos a seguir componiendo cantos, vamos a seguir haciendo cosas cada vez distintas y más creativas para adorar a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque vamos a ser sus siervos. Vamos a seguir trabajando para Él y solamente nuestro deleite, y si se fijan, es un lugar donde ya no existe maldición. Ya no hay errores, ya no hay fallas técnicas, ya no hay envidias, no hay una mente donde nos perturbe el pecado. ¿Por qué? Porque seremos perfectos. Entonces ese es el lugar que les espera a los que están escritos en el libro de la vida. Sin embargo, ese mismo versículo 2 de Daniel nos está hablando de que el impío estará en un tormento eterno. Y hay una palabra, hermanos, que si usted la busca en el diccionario, que es la palabra ignominia. Si usted no la conoce, pues simple y sencillamente significa una afrenta pública. No es algo aislado, sino que tiene que ver con eso, con un castigo público. Se tiene que dar a conocer. Eso es lo que implica esa palabra. Y eso me recuerda, hermanos, cuando está pensando acerca de esa palabra, de que serán despertados para ignominia. Yo creo que el libro de Isaías, si me quiere acompañar en el capítulo 66, es el último capítulo de ese profeta. Ahí nos habla acerca de cómo va a ser. Es algo que a veces no quisiéramos pensar, ¿verdad? Ya suficiente es con que los arrojen al infierno y ya estén abandonados ahí, ocultos.
Pero hermanos, debemos de pensar y debemos de reflexionar con lo que dice la Escritura. Fíjese otro pasaje que está corroborando eso. Son los versículos 23 y 24 de Isaías 66, les leo. Y sucederá que de la luna nueva en luna nueva y de día de reposo en día de reposo, todo mortal vendrá a postrarse delante de mí, dice el Señor. Y cuando salgan, verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano no morirá, ni su fuego se apagará, y serán el horror de toda la humanidad. Se fijan, hermanos, es algo que también, yo no sé exactamente cómo, pero seguiremos contemplando. Un atributo de Dios que es su ira, que es su justicia sobre aquellos que se rebelaron y jamás quisieron someterse a su reino, ¿verdad? Es un versículo, hermanos, donde tenemos que hablar de que eso va a suceder. Los que despierten, sean levantados del polvo de la tierra, dice, es una confusión perpetua, dice algunas traducciones. Perpetuo es que es eterno, no se puede salir de ahí. Yo ya les había comentado que alguna de las sectas que venían y tocan a nuestras puertas, por ejemplo los testigos de Jehová, cuando leemos este versículo, ellos lo niegan. Dicen, sí se puede salir. O no termina ahí. Dios no puede ser tan malo como para dejar una eternidad a las personas. La religión popular también por siglos estuvo diciendo que ellos pueden sacarte de ahí una vez que pases un lapso en el purgatorio. Y pues tienen sus métodos, ¿verdad?, para sacarlo. Pero aquí la Escritura dice que es perpetuo. Quiero que veamos la referencia de por qué es ignominia, pero ahora en el libro de Apocalipsis. Aquí lo encontramos en el capítulo 14, versículo 11. De esta manera, hermanos, nosotros no debemos de pensar que Dios toma medidas exageradas, sino que Dios, hermanos, hace eso para que le adoremos, para que nunca se nos olvide, creo yo, de dónde fuimos librados. Aquellos que fue extendida su gracia y su misericordia. Que sigamos viendo por la eternidad el fin de aquellas personas que se rebelaron contra Él. Dice Apocalipsis 14:11, el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos. No tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen y cualquiera que reciba la marca de su nombre. Entonces esa es la referencia, hermanos. No podrán salir de ese lugar. Y tenemos que seguir haciendo énfasis. Es lo que hace el versículo 3 de Daniel, regresando a Daniel 12. Sigue aclarando más esta idea del fin del justo y del impío. Lea conmigo los versículos 3 y 4. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por toda la eternidad. Pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. ¿Qué nos habla esto, hermanos? Simplemente sigue recalcando el final de los justos. Y yo creo que la idea que nos plantea es igual a aquel proverbio que usted ha escuchado, ¿verdad? A mí me gusta citar eso cuando fallece un hermano en Cristo y sobre todo en la vejez. Vemos que el rumbo de la vida del creyente pues es para bendición. Ahí está en Proverbios 4, los versículos 18 hasta el 19, fíjese, pero la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando el resplandor hasta que es pleno día. El camino de los impíos es como las tinieblas, no saben en qué tropiezan. Entonces, ahí podemos ver simplemente eso. El justo simplemente brillará más, se parecerá más a su Salvador. Será cada vez más semejante a Jesús. Seguirá purificándose, seguirá deleitándose
en esa promesa de ese destino. Si estoy en el libro de la vida, voy a llegar al cielo, al lugar donde está la gloria de Dios. Voy a llegar a descansar con Él. Y esa es su esperanza y eso es lo que Él medita día y noche. Por eso, cuando un creyente lea Daniel 12, esto le va a deleitar. Esto le puede hasta erizar los pelos de la piel, ¿verdad? O como se dice, pero es porque tiene esa esperanza fundamentada en promesas que son verdaderas. Estará brillando, estará cada vez más gozoso y anhelando esos últimos días porque Él sabe en qué va a terminar. Si no le toca ver a Jesús, como también dice la Escritura, descendiendo del cielo y poniendo fin a la historia, dice, no importa que vaya al polvo de la tierra, yo me voy a levantar en un lugar para esperanza. Pero también, hermanos, aquí Daniel nos está dando un detalle más acerca de aquellos que no estarán inscritos en el libro de la vida. Los entendidos brillarán, pero al contrario de eso, muchos correrán de aquí para allá. Ellos, los que no están inscritos en el libro de la vida, cuando vengan estos acontecimientos finales y sigue hablando de la gran tribulación, ellos estarán desesperados. Ellos tendrán un temor de su vida, ellos estarán aterrorizados de las señales que están viviendo, de tantas profecías cumplidas, tantas cuestiones, ¿verdad?, que van a hundir en una desesperación a la humanidad. Jesús mismo también dijo eso a sus discípulos al final de los evangelios. Pero hermanos, cada uno de ellos, del impío, del que no tiene su esperanza puesta en Dios, estarán corriendo en vano. Y es algo que aquí Dios mismo le está revelando a Daniel en ese versículo 4. Tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y eso significa, hermanos, que hasta la fecha, yo creo que por eso existen libros como el que le mencioné, esos 4 puntos de vista del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque todavía hay bastante información velada. Pero si es para el fin de los tiempos, cuando estén viviendo personas las décadas finales de la historia, la gran tribulación, para ellos sí va a ser bien claro. Esos sellos se van a abrir y por fin van a ver. Y si pudieran regresar y aquellos que tengan acceso a la escritura van a leer el libro de Daniel y los siguientes versículos que para nosotros en este año 2025 es confuso, para ellos va a ser bien claro. ¿Por qué? Porque ahí es donde se van a desatar los sellos. Ahí es donde ellos sí van a entender de qué se refería la numerología que vamos a ver más adelante. Hasta aquí, hermanos. Nosotros vemos que este libro estará sellado. Hemos visto el destino final de la humanidad. Y Daniel, cuando escucha estas palabras, si se fija, se le dieron en su idioma. Se le dieron cosas que entendió, digamos, audiblemente, pero al momento de querer razonarlas, él se confundió. Él estaba confundido. Tenía más dudas. Y aquí empieza a plantearlas. Vamos a ir al segundo punto de este sermón, acontecimientos finales de esta tierra, en el versículo 5. Continuamos la lectura. Entonces yo, Daniel, miré y vi que otros 2 estaban de pie, uno a este lado del río y el otro al lado del río. Y uno de ellos dijo al hombre vestido de lino que está sobre las aguas del río: ¿para cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, que levantaba su mano derecha y su mano izquierda al cielo. Juró por aquel que vive para siempre, que será por 3 años y medio. Y cuando se termine la destrucción del poder del pueblo santo, se cumplirán todas estas cosas. Ahora Daniel, hermanos, está viendo pues seguramente 2 ángeles. Recuerde, esta visión está en el río Tigris, lo que nos menciona el capítulo 10, donde empezó todo. Pero es como si en esos 2 extremos están estos ángeles y en medio está aquel que está vestido de lino fino.
Y es aquel mismo que ya se nos describió en el capítulo 10 y que es por lo cual nosotros sabemos que se está refiriendo a Jesús. Lea conmigo, regrese al capítulo 10, solamente los versículos 5 y 6. Este es aquel que le empezó a hacer Daniel las preguntas. ¿Quién es? Dice: alcé los ojos y miré, y había un hombre vestido de lino, cuya cintura estaba ceñida con un cinturón de oro puro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, su rostro tenía la apariencia de un relámpago, sus ojos eran como antorchas de fuego, sus brazos y pies como el bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Si usted lo recuerda en ese último sermón de Daniel que tuvimos, es exactamente la descripción que se nos revela en Apocalipsis capítulo 1. Ahora es el apóstol Juan que está viendo y describiendo de manera casi exacta este hombre. ¿Quién es el que habla y se escucha como rugido del mar? ¿Quién es el que le brillan los ojos? ¿Quién es el que tiene esos pies refulgentes? Nuestro Señor Jesús. Dice Juan que cuando lo vio, pues cae como muerto, y él sabía que era Jesús, su amado Salvador. Y a este Jesús, hermanos, antes de su glorificación, antes de venir y ser hecho carne, él se pone a darle respuestas a Daniel. Si se fija, ya ha habido información revelada, por ejemplo, unos 150 años antes en el libro de Isaías. Daniel conocía que Isaías se le fue revelado acerca de Jesús, iba a ser hecho hombre, iba a padecer, iba a morir, todas esas partes proféticas. Pero a Daniel no le está diciendo nada de esto, simplemente se le está adelantando al final de la historia. Es como Daniel, yo creo que se hubiera sorprendido, ¿verdad? Si le hubiera dicho: así como me es de glorioso, me voy a despojar de esta gloria. Y voy a idear el plan y voy a habitar entre ustedes, y yo soy aquel que mencionó Isaías. Pero él omite esa información, ¿verdad? ¿Y eso de qué nos habla, hermanos? Que la respuesta que le dio Jesús en ese momento a Daniel simplemente es lo necesario para que él tenga esperanza, para que él se tranquilice, para que él fortalezca su fe. Y si para él fue bendición, hermanos, para nosotros también lo debe de ser. Entonces él le hace esa pregunta, ¿verdad? La pregunta es simple y sencillamente: ¿para cuándo? ¿Cuándo va a ocurrir todo esto? Y la respuesta, nuevamente les digo, no la entendió Daniel. Jesús le está diciendo 3 años y medio. Y ahí, hermanos, es donde empiezan los escatólogos y a decir: ¿qué hacemos? ¿Cómo son esos 3 años y medio? ¿Qué simboliza? ¿Serán los últimos 3 años y medio en la gran tribulación o antes de la tribulación? Y empiezan y se genera mucha literatura. Pero, hermanos, no nos perdamos en tanta pregunta, porque a Daniel no se le aclaró del todo. Simple, pero se le dio lo necesario para que tuviera descanso. Y otra cosa, hermanos, piensen lo sencillo nuevamente en este libro. Si no entiende exactamente qué se refieren esos 13 años y medio, simplemente quédese con lo que es bien claro, hermanos. Simple y sencillamente es que va a tener fin. Es que va a llegar ese momento. ¿Y qué? Jesús tiene control de la historia. Es esa pregunta, ¿verdad? ¿Para cuándo? Y hay indicaciones precisas en esa respuesta, pero para Daniel simplemente tenía que ser claro que es cuando se va a manifestar justicia, cuando va a actuar nuestro Señor Jesús, y Él va a intervenir en la historia y va a terminar con la maldad. Eso es lo que simplemente le quiere dar a entender, que va a llegar a algún punto donde se va a terminar la maldad. Fíjese en los versículos 8 y 9. Ahí surge también otra pregunta. Yo oí, pero no pude entender. Está escuchando, ¿verdad? Se va a cumplir todo eso cuando se termine la destrucción del poder del pueblo santo, o sea, cuando ya va
a surgir la justicia de Jesús. Y regresó al versículo 8. Otra vez hace su segunda pregunta a Daniel: Señor, ¿cuál será el resultado de estas cosas? Y él respondió: anda, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Se fija, hermanos, a lo mejor nosotros pensaríamos y era decirle: ok, te voy a nombrar quién va a ser el anticristo. Te voy a decir en el futuro cuáles naciones van a estar bien involucradas contra el pueblo de Israel. Y a lo mejor le hubiera uno querido decir: Rusia, China, lo sabía. Si tuviéramos esas revelaciones aquí, pero no sabemos, hermanos. Por eso hay tanta conjetura de que dicen va a ser Irán, va a ser la Unión Europea. Entonces, nosotros no sabemos, hermanos, pero simplemente lo que nos está diciendo aquí es que ese tiempo, cuando llegue, se van a entender, y sin embargo se debe de considerar seriamente lo siguiente, hermanos. Lo que más debe poner atención Daniel, y yo creo que es la respuesta que Dios le quiso dar, que sí es muy clara, hermanos, es: los entendidos se tienen que santificar. Los que tienen la esperanza en que llegará ese fin y se manifestará la justicia, tienen que vivir vidas que honran a Dios. Se tienen que purificar de su pecado. Fíjese, versículos 10 al 12. Muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos comprenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo sea quitado y puesta la abominación de la desolación, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Pero tú sigue hasta el fin. Descansarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Y así termina este libro profético. Si se fija, hermanos, a Daniel se le sellaron las cosas. Se le dio información que es verídica, pero dice: no se puede comprender ahorita. Hasta el fin de los tiempos va a ser bien claro todo eso. Mientras no sea claro, tú te tienes que enfocar en purificarte, en santificarte. Eso es lo que van a hacer los santos. Y los que no, los impíos, van a ir de mal en peor. Este es el mismo mensaje, hermanos, confirmado en Apocalipsis. Vaya al último capítulo de la Biblia y así es como cierra precisamente. Por eso podemos ver que se da luz un libro a otro, Daniel y Apocalipsis. En el capítulo 22 les leo el versículo 11. Que el injusto siga haciendo injusticias, que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia y el que es santo siga guardándose santo. Eso es lo más importante para ti y para mí. Cuando leas Daniel, no te quiebres tanto la cabeza con todas esas cuentas. Yo traté de explicar algo de esto en el sermón de las 70 semanas de Daniel, porque nos está dando cifras que concuerdan con esos meses de 30 días. Y así nos dice, ¿qué significa 1290 días? ¿Qué significa 1335 días de aquí de Daniel? Pero Dios simplemente está diciendo: bienaventurado el que llegue al final de esos días. ¿Por qué? Porque es implícitamente de alguien que temía a Dios y se purificó, que no quiso volver atrás, que simplemente siguió las instrucciones de Dios. Nuevamente ahí en Apocalipsis 22, déjeme leerle, pero los versículos 15 al 16. Dice: afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Ese es el lugar donde llegarán a parar aquellos que fueron arrojados al lago de fuego, los que fueron despertados para ignominia.
Pero dice el versículo 16, yo Jesús he enviado mi ángel a fin de darles a ustedes testimonios de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Así como le estuvo dando esta palabra fiel a Juan, nuestro Señor Jesús, los que tenemos la Biblia con letras rojas, está resaltando eso. Jesús mismo está sellando estas palabras, está diciendo, yo prometo eso, voy a darle descanso a aquel que se purifica. Y es el mismo vestido de lino fino que está viendo Daniel. Jesús está comunicándose con él. Y es tan hermoso, hermanos, que a Daniel se le da esa esperanza, esa promesa, pero si se fija es algo personal. No le está diciendo aquí en el capítulo 12 de Daniel, todos los justos que se purifiquen, yo los voy a bendecir. Me da tanta bendición, hermanos, porque Él está siendo muy personal. Dice en el versículo 13, tú sigue hasta el fin, descansarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. No te voy a contestar todas tus preguntas. Te vas a morir con esas incógnitas. Pero lo más importante es que tengas certeza que te daré descanso. Que vas a contemplar mi rostro. Si sigues confiando en que yo tengo escrito el final de la historia y voy a terminar con la maldad. Eso es lo que le está diciendo Jesús, hermanos. Hoy en día, hermanos, se tenía que hablar del infierno, lo mencionamos en los primeros versículos. Y solamente para contrastar y volver a reflexionar, porque no hace mucho tiempo estaba platicando con mi esposa y no sé por qué salió a la plática con alguien de que hace mucho que no predicaba el infierno. Y me quedé pensando, pues es que precisamente no ha tocado. Ustedes saben que yo no suelo escoger así intencionalmente los pasajes, simplemente avanzo los versículos, pero este domingo que sí hay esa mención, no quiero tampoco sobreenfatizar, pero quiero volver a hacernos reflexionar de que es real ese lugar. En Apocalipsis leamos la descripción que se viene en el capítulo 20, los versículos 14 y 15. Y es para que piense de lo que usted puede ser librado. Si no ha sido librado y si no tiene esa completa esperanza. Dice, la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Y tenemos sermones como aquella época de los puritanos, como el tiempo de Jonathan Edwards, a que se les mencionaba como de fuego y azufre, donde podían tomar un púlpito y hablar de lo miserable que van a ser las personas ahí. Van a estar clamando, pero van a ser pisoteados por el Cordero. Es como él muestra la figura en Isaías de que su sangre les va a salpicar, por eso se describe como alguien que está empapado en sangre. ¿Por qué? Porque ese atributo de Dios, que es infinito, va a estar siempre presente. Jesús, hermanos, está en todas partes del universo. Así como va a ser real, que va a estar en el cielo, va a estar en el infierno, en el lago de fuego, manifestando uno de sus atributos y es la ira, es la justicia. También es un día donde se nos recuerda que existe un lugar mucho mejor que el Edén. Y cuando nosotros pensamos y reflexionamos y profundizamos, ¿cómo es posible que existe un lugar tan feo, tan horrible, indescriptiblemente tenebroso? Y ahí tenía que estar yo, ahí tenías que haber estado tú. Pero ¿en qué radica que mi nombre no está inscrito para ese destino?
en que pusimos nuestra confianza en aquel varón que estaba vestido de lino, en aquel que se despojó de esa gloria y vino y murió para perdonar nuestros pecados. Y cuando ponemos la confianza en Él, es que simple y sencillamente nosotros estamos destinados para eso. Y debemos de pensar de esa manera, hermanos. No hay una de las doctrinas que más nos humillan y pensar que todos merecíamos estar ahí en el infierno. Pero Dios mostró su gracia y su misericordia y nos va a trasladar a un lugar que es 1000 veces, millones de veces mejor que el Edén. Si a usted le emociona y se le hace tan bonito cómo sería vivir a Adán y Eva antes de que fueran expulsados de ese paraíso, no se compara esa belleza a lo que veremos. Cuando inicié esta serie de mensajes de Daniel, yo les leía parte de lo que dice la Confesión de Westminster, estos teólogos presbiterianos que hicieron un escrito de las convicciones que debe ser de cada uno de los creyentes. Y así inicié yo, hermanos, el primer sermón de Daniel. Y quiero volver a citarle las siguientes palabras que se encuentran en esa confesión. Dice lo siguiente: la naturaleza muestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo. Es bueno y hace bien a todos, y que por tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido con toda el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Cuando uno se pone a observar cómo es Dios, se va a dar cuenta que Él manifestó gracia y misericordia a toda la humanidad, porque ahí introdujo a su Hijo y nos dio esa esperanza, ¿verdad? Y por eso es digno de ser creído y servido. Y no de mala gana, sino al contrario, ¿verdad? Con toda el alma y con todo el corazón. Ojalá, hermanos, que así pudiéramos terminar cada vez que leamos capítulos como el de Daniel 12, postrados, rendidos a Él, con tanto agradecimiento. ¿Por qué? Porque Él nos ama a tal grado que no retuvo a su Hijo. ¿Cómo me gustaría, ¿verdad? Que salgamos impactados cada domingo, cada sermón que escucháramos? Pero déjeme citarle parte del diario de un misionero, David Brainerd, que predicaba a los indios pieles rojas, y él narra cómo uno de sus conversos siempre pasaban por esa etapa de terror, porque él les predicaba del infierno, pero también les hablaba de las excelencias de Dios, de la misericordia de Dios. Y él en sus informes, aquellos que tenía que informar de su junta misionera, por así decirlo, siempre les decía lo siguiente: a pesar de que sabemos que es válido hablar del infierno, de hablar de ese lugar tan perverso, para los perversos, yo veo que hay una realidad de que en mi experiencia, lo que más les está trayendo a las personas para confiar en Jesús y para tener un descanso es cuando ven las excelencias de Jesús. Es como el contraste. Si no pasaron y no reflexionaron en ese lugar tan terrible, no van a apreciar y no van a ver esos diamantes como si estuvieran transpuestos en una tela negra y donde pueden ver su belleza. Fíjense en lo que él narró. Era un indio que vino a la fe y él estaba tratando de escribir, no entendía por completo, era un nuevo creyente, pero él se refirió a Jesús en las siguientes palabras. Dice: era algo dotado de mucha gloria y belleza, algo que nunca antes había percibido. Ahora él no regalaba su propio corazón. Este nuevo creyente dice: como antes había intentado hacer, sino que se le fue de sí mismo después de aquella gloria que había descubierto.
¿Por qué decía eso? Es que él platicaba y le decía, ¿cómo sabes que ya eres hijo de Dios? Y dice, antes intentaba entregar mi corazón a Dios. Antes quería que Él me salvara del infierno. Yo quería darle toda mi vida, pero no podía, o sea, batallaba en hacerlo de esa manera. Pero dice, cuando vi las glorias de Dios, lo grandioso que Él es como si me atrajera automáticamente. Me pude dar así tan fácil. Entonces, hermanos, yo quiero que terminemos orando a aquel que conoce el fin de la historia y que seamos atraídos de esa manera por sus excelencias, porque Él tiene control de todo y Él nos quiere llevar a ese lugar de descanso. Oremos, Padre, tu palabra dice que aquellos que serán levantados del polvo de la tierra tienen esos dos destinos: pasar una eternidad contigo, Señor, o ser pisoteados, Señor, de manera pública por toda la eternidad. Y Padre, concede que tu Espíritu Santo cumpla el poder de tu palabra, su promesa que no vuelve vacía. Tú puedes hacernos reflexionar a cada uno de nosotros en esto y es lo que te pedimos, Señor, porque domingo tras domingo abrimos la Escritura, pero no queremos irnos igual, Señor, como si hubiera sido un libro cualquiera, lleno de fábulas o leyendas, Señor, sino que queremos creer porque tú eres digno de ser creído. Tú eres digno de ser adorado, de entregar nuestras vidas a ti y servirte. Y con toda nuestra alma y con nuestras fuerzas, Señor. Tú eres digno de ser amado, alabado e invocado. Y también de ser temido, porque sería lo más insensato, Señor, que te despreciáramos, Padre. Y que tú seas nuestro enemigo por toda la eternidad. Concede, Señor, que aquel que no es trasladado aún del reino de las tinieblas a la luz pueda tener fe en ti, Padre, y que pueda creer de que hay esperanza, hay salvación, hay perdón de pecados, hay cambio de naturaleza. Y ayúdanos a predicar esto a alguien más, porque así también lo dice tu palabra. Acabamos de ver que aquel justo será como el resplandor de la mañana que va en aumento, pero también nos dijiste que es aquel que enseña a los otros acerca de tu justicia. Así que ayúdanos también a aplicar bien todas las enseñanzas en este día, que podamos también hacer más discípulos y podamos también servirte para tu honra y gloria. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.